hace algunos meses atrás, un par de meses atrás, comenzamos a compartir acerca de la necesidad urgente que tenemos de volvernos al Señor. Cada día estamos más cerca de encontrarnos con Él, razón por la cual es importante que nos preparemos para encontrarnos con Él. Cuando usted va a tener un evento importante, se prepara, ¿verdad? Cuando dos personas van a contraer matrimonio, por ejemplo, no se casan y planifican todo en un día, ¿verdad? Bueno, nos vamos a casar mañana, así que hoy hay que hacer las invitaciones, hay que buscar a dónde, no, ¿verdad? Pasan a veces hasta su año, meses haciéndolo, y se comienzan a preparar para ese día, hacer los preparativos, dónde van a hacer la reunión, las tarjetas para los invitados, el programa, todo. Nosotros tenemos un evento especial que estamos esperando y para el cual nos estamos preparando, que es para encontrarnos con el Señor. Por eso, hermanos, es importante que consideremos nuestra condición, cómo estamos con el Señor. El domingo anterior compartíamos acerca de la importancia de la oración, de la lectura, el tiempo de meditación, el tiempo de estar en la iglesia, la manera en que nosotros evidenciamos que Dios está haciendo de veras una obra en nosotros, y algo de eso vamos a compartir esta mañana. Voy a invitarles que vayamos a un versículo en la Escritura, Filipenses capítulo 1, verso 6, un verso en la Escritura que yo creo que la mayoría de nosotros lo sabemos de memoria. Filipenses capítulo 1, verso 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Esa es la palabra del Señor. Estando ¿qué? Persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará en el día de Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, porque nos anima, nos alienta, nos da dirección y nos ayuda. Gracias, Padre, por la bendición que tenemos de estar en este lugar, por cada una de las familias representadas en este culto. Gracias, Señor, por cada familia, por cada matrimonio. Pedimos, Padre, que tú estés obrando en cada una de nuestras vidas, por aquellas situaciones que algunos de nuestros hermanos están pasando, algunas de salud, de trabajo. Te pedimos, Señor, que puedas obrar de manera poderosa cada uno de nuestros adultos mayores, por cada uno de nuestros familiares, Señor, que aún no han dado ese paso de fe. Te pedimos, Padre, por nuestras vidas espirituales, que podamos ser sensibles a tu palabra y que sea el Espíritu Santo el que nos dé el discernimiento, el conocimiento. Te pedimos, Padre, por los hermanos que aún estando acá también están con situaciones de salud, que tú puedas obrar. De manera particular, Señor, pongo la salud de mi hijo Alberto en tus manos, la salud de Eli, y que puedas también obrar en mi salud, Señor. Que todo lo que hagamos, Padre, sea siempre para honra y gloria tuya. Háblanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Conversaba con un joven esta semana y una de las cosas que me llamó la atención de la plática fue el hecho de que muchas veces él me dijo: es que el Señor me ha hablado, el Señor me está hablando. Y yo le decía, si el Señor te está hablando, tenés que ser sensible a la voz del Señor. Él recibió a Cristo el día viernes, para gloria y honra del Señor. El Señor le empezó a hablar y él fue sensible a la voz del Señor. Debemos aprender, hermanos, a ser sensibles a la voz del Señor. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de escuchar que Él nos habla, porque Él nos está hablando de muchas maneras. Para nosotros la más cercana y práctica que tenemos es su palabra.
De repente, yo quisiera que el Señor me hable. Sí, el Señor quiere hablarle y usted puede escucharlo a cada momento, todos los días. Pero hay que aprender a ser sensible a lo que el Señor nos dice. Y algo de lo que vamos a compartir esta mañana es el hecho de que el Señor nos pide a nosotros que vengamos a Él con un corazón dispuesto. Porque estar ante el Dios, imagínense, creador de todo lo que existe, debería movernos a una vida en santidad, a prepararnos a una vida en santidad. Lo primero que vamos a compartir esta mañana, hermanos, es que debemos acercarnos al Señor con un corazón sincero. Cuando usted tiene realmente el deseo de que algo suceda, cuando usted tiene el deseo de que algo pase, cuando usted tiene el deseo que incluso en su vida también algo pase, usted abre su corazón, usted se vuelve honesto. Sí, es que deseo esto, por esto y esto. El Señor espera que nosotros podamos acercarnos a Él con un corazón sincero. Usted sabe que el corazón del hombre, dice la Escritura, es engañoso. Si el corazón del hombre fuera honesto en todo, no hubieran divorcios, por ejemplo. No hubieran separaciones, no hubieran maldad. Si el corazón del hombre fuera honesto, no existiría la mentira. Si el corazón del hombre fuera honesto, no existiría la envidia o los homicidios. Si el corazón del hombre fuera honesto, muchas cosas serían diferentes. Pero la Biblia dice, engañoso es el corazón. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente se topa con una noticia donde está involucrado a alguien que usted no se imaginaba. No sé si ha visto cosas así. Y usted dice, ¿cómo iba a creer yo que algunos hasta hermanos, ¿verdad? Que el hermano fulano de tal, mire, allá lo llevan, como decimos nosotros, enchuchado, ¿verdad? Ya lo llevan preso en aquel pique gris. Sí, pasa. De repente usted dice, ¿cómo yo me iba a imaginar que fulana? Pasa, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso. Y por eso, hermanos, es importante que nosotros en nuestro conocimiento del Señor, en esa búsqueda de la santidad, podamos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Ahora, ¿de dónde va a partir eso? De la intención nuestra, del deseo nuestro. Encontramos a un hombre en la Escritura que no fue perfecto igual que nosotros, con muchos errores, con muchos defectos, pero la Escritura lo presenta como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién fue ese hombre? David. Pero hay un momento en que David le dice al Señor, este es un salmo muy conocido, el Salmo 51, verso 10, dice, él clama y dice, crea en mí, oh Dios, ¿qué? Un corazón limpio. Oiga bien. Y renueva, dice, un espíritu recto dentro de mí. Usted sabe que David pecó, encubrió su pecado, cayó y le pasó de todo. Pero él reconoció su pecado y fue restaurado. Crea en mí, oh Dios, esas fueron sus palabras. Hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta el acecho de veras que tenemos, yo decía en el culto anterior, mire, Satanás dice que anda como un león. Y yo les decía en el culto anterior, imagínense, hermanos, que aquí nos cierran las 3 puertas de acceso, ¿verdad? Y meten un león. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Ah? Va a comenzar con lo más, donde vea más carne, ¿verdad? Pero va a haber a quien devora. No se va a quedar sentado, ¿verdad? ¿O creen ustedes que sí? A menos que allá sea como le pasó a Daniel, ¿verdad? Y Dios lo puede hacer. Pero si soltaran aquí un león,
con que a veces no se suelta ni un león y anda Satanás metido acá. Sí, pasa. Ahí cuando lo están distrayendo a usted, cuando está queriendo hablar a la hora del culto, ahí anda Satanás metido. Y no necesitamos ver un león, ¿verdad? Pero Satanás así trabaja. Y por eso es que es importante, sabiendo que tenemos el ataque de Satanás, tenemos el ataque del mundo, tenemos el ataque de la carne, ¿verdad? Eso es tremendo. Por eso debemos acercarnos y decirle al Señor que obra en nosotros. Es intencional. Si usted sabe que hay algo que no está bien en usted, si usted sabe que hay algo que no está bien en usted, yo tengo que ir al Señor. Como cuando uno está enfermo. Uno va al médico porque no se siente bien. Y de repente hay un momento en que el médico le dice, mire, va a tener que buscar un especialista porque este problema es posiblemente de esto. Y allá va usted al especialista. ¿Por qué? Usted quiere resolver su problema. Y a tiempo. Porque cuando nos descuidamos a veces tiene consecuencias tremendas. Lo mismo es, hermanos, en la vida espiritual. No podemos descuidarnos. No podemos dejar que nuestro corazón se ensucie. Y vuelvo a poner el ejemplo de la limpieza. Usted limpia su casa, si no me equivoco, todos los días. Si trabaja y llega hasta en la tarde le da una media barridita. ¿O me equivoco? ¿Verdad que no? Usted no dice, hoy es 31 de diciembre, voy a hacer limpieza una vez al año. No, ¿verdad? Todos los días. Y hay casas que usted pasa y brillan los pisos, ¿verdad? Porque no le dan una sola pasada. Usted quiere estar en un ambiente limpio. Su corazón debe estar limpio también. Por eso es que hay que entender que nuestra condición no es tan fácil. Necesitamos del Señor, necesitamos que el Señor esté obrando. Ya conocemos la prevención. La misma Escritura dice, el corazón del hombre es engañoso. Ahí se maquina todo, los adulterios, los asesinatos, todo en el corazón del hombre. Mire, estamos llegando a un tiempo, hermanos, donde la maldad ha crecido de sobremanera. Mire ahorita el contexto que estamos viviendo. O ya no le recomendamos que se quede en casa solo por el virus. Hoy andan ahí hasta algunos comunicados, mire, quédese en casa, no vaya a centros comerciales, a gasolineras, no salga tan noche, porque es peligroso, imagínense. ¿Cómo ha llegado la maldad del hombre? La inseguridad. Por eso es que el hombre necesita de veras urgentemente de Dios. Y los que ya conocemos de Dios necesitamos saber que hay que pasar a ese otro nivel de acercarnos al Señor con un corazón sincero. Debemos acercarnos al Señor en fe, en plena certidumbre de fe. Quiero explicar algo acerca de la fe que muchas veces nosotros quizás confundimos. La fe no solamente tiene que ver con lo que yo espero recibir, con lo que yo quiero recibir. Voy a pedir, pidan como fe. Sí, tiene que ver, claro que sí. Pero recuerde que la fe tiene 4 elementos. No se puede separar ninguno. Y lo hemos mencionado, yo lo he mencionado aquí muchas veces. La fe comienza con creer, obedecer o someterse, esperar y agradecer. Eso es fe. Aquel que cuando está enlillado, cuando está en problemas, busca a Dios y oren por mí y miren, yo tengo fe que el Señor me va a contestar, y el Señor le contesta y se va. Eso no es fe. Ese estaba desesperado. Pero el Señor le contestó y él dijo que el Señor lo había bendecido. Sí, hermanos. Así como el pueblo anduvo 40 años en el desierto y el Señor les dio comida a todos,
Y el Señor puso nube para cubrirlos de la sombra a todos. Y el Señor les mandaba una columna de fuego para que los iluminara a todos. Así dice la Escritura, ¿sí o no? Y el vestido y el calzado les duró 40 años a todos, pero no todos entraron. Estamos exactamente igual. Hay mucha gente que dice, ay, le doy gracias a Dios porque Dios me está bendiciendo. No. La bendición siempre va a acercarnos a Dios porque es parte de la fe. Dice Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. ¿Por qué? Porque es necesario que los que se acercan a Él, que dice, crean que Él es Dios y que es galardonador de los que le buscan. Eso es fe. Creen, sí. Y se acercan, obedecen, se someten. Creen que Él es Dios, esperan que Él responda. ¿Y que es galardonador de los que le buscan? Sí, son agradecidos también. Ahí están los 4 elementos. A veces no los queremos ver, pero ahí están. Pero muchos creen que la fe es esa, ¿verdad? Y por eso es que muchos hermanos, y no tan hermanos, creyentes, voy a decir, viven engañados. El Señor me bendice. Sí, igual que el pueblo de Israel, que a todos comieron carnita con las codornices, todos, pero al final no entraron todos. Y así hay muchos hoy en las congregaciones, hermanos, que van a sorprenderse el día que el Señor levante su iglesia. Van a sorprenderse, porque se van a quedar. En ese grupo no me gusta incluirme a mí, ¿verdad? Porque uno dice, hay que incluirse cuando uno habla. Sí, en ese no me gusta a mí. Yo me voy a incluir en el que busquemos a Dios, arrepintámonos, clamémosle, ahí sí me voy a incluir, pero en el que se queda, no. Pero va a pasar. ¿Por qué? Porque realmente la fe de muchos no les va a alcanzar y no es fe. Creyeron que la fe tenía que ver con solo pedir. Y si vieron respuesta, se sintieron felices y ni agradecieron, del diente al labio. Pero agradecimiento, hermanos, que es una alabanza que le gusta mucho. ¿A cuánto le gusta agradecimiento? Levanten la mano, hermano, sin miedo, la vamos a cantar ahorita. A mí me gusta, pero muchos solo la cantan, no la viven. Hay agradecimiento, hay en mi corazón y por eso le sirvo a mí. No, hermanos, la gratitud se muestra con hechos. Por eso es que en la búsqueda de la santidad las evidencias son importantes. La gente va a ver realmente cuando hay una obra. Pablo decía, Filipenses capítulo 1, verso 6, que leíamos al inicio, de algo estoy bien seguro, que aquel que comenzó esa obra en ustedes, el día que lo recibieron, va a ir haciendo obra en ustedes. ¿Y sabe por qué Pablo decía eso? Porque cuando usted se va a los evangelios se va a dar cuenta que Jesús hizo esa revelación. Aquel que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. O sea que no podemos estar nosotros creyendo que estamos en el Señor, agradándole, si no llevamos fruto. Si su vida no tiene fruto personal, tiempo de intimidad con Dios, tiempo de meditación de la palabra de Dios, deseo por congregarse, si usted no tiene deseo por compartir del Señor, no tiene fruto. Y si usted lo estaba de escuchar y no hay impacto en su vida, preocúpese. A veces nosotros, hermanos, queremos hacer todo de un solo cuando no hemos hecho nada. Y nos están diciendo, y muchas veces el problema es que no pasamos la prueba. Recuerdo, para esa empresa que yo trabajé durante muchos años,
nosotros teníamos arriba de nosotros, bueno, un par de jefes más, pero los de área que llamábamos, los gerentes de área, ellos acostumbraban llegar de sorpresa a las unidades. Y entonces cuando de repente estaba estacionado, como ya los carros bien identificados, ¿verdad? Cuando miraban el carro del jefe parquearse y empezaba todo el mundo a correr y a limpiar y a ordenar. Era bien difícil querer hacer en 2 minutos lo que no se había hecho en 2 o 3 o 4 horas. Pero la mentalidad de la gente era hacerlo así, ¿verdad? Y entonces decían los jefes, uno dice, y eso me lo contaba a mí, mi jefe era así como bien cercano, aprendí mucho de él. Y él me decía, estos creen que uno es, mire Otto, me decía, uno llega y si uno ve que la gente empieza a moverse, las cosas están mal. Y efectivamente me dice, uno entra, hace una evaluación y salen mal. Porque eso no se puede. Y uno lo ve desde el carro, me decía. Y él se reía, ¿verdad? Porque pasaba muchas veces. Y nos estaban diciendo constantemente, miren, este es el checklist que usted tiene que hacer todos los días, al nomás recibir. O sea, usted tiene que verificar que todo esto se cumpla, se haga, se limpie, y uno tenía que hacerlo si quería estar tranquilo desde que entraba. Pero si uno entraba a pajarear, ¿verdad? O a hacer otras cosas, y allá al buen rato se daba cuenta que tenía el jefe en la puerta, ¿qué iba a hacer uno? Ya no se podía hacer nada. La vida espiritual es algo similar. Usted está escuchando. Ahora, usted es el que toma decisiones. Ahora, las decisiones nuestras están influenciadas por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Y a eso vamos a ir llegando ya. Y por eso se habla de frutos. Y el mismo Señor Jesús lo dijo, por sus frutos los van a conocer. Y esto se lo planteó al final el apóstol Pablo también a la gente. Ustedes que no se acuerdan que son templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, eso no era nuevo. Las muestras, las evidencias de la decisión que toma el ser humano son evidentes también. Al principio, cuando usted lee Deuteronomio, el Señor establece la bendición y la maldición. Y le dice al pueblo, lea usted Deuteronomio, ahí a partir del 8 lo va a encontrar varias veces, del capítulo 8. Si ustedes son obedientes a estos mandamientos, va a pasar esto, y empezó, ¿verdad? Todo aquello bien bonito. Pero luego dice, si ustedes son desobedientes, va a pasar esto y esto. Luego viene el Señor Jesús allá por Mateo capítulo 7, verso 24, y al pueblo que le estaba escuchando, así como estamos ahora, les dijo, al hombre que me oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ya léalo usted. Y qué bien le fue, porque esa fue la decisión que tomó. Pero al que oye estas palabras, como estamos nosotros acá, y no las hace, que ya es decisión personal de ustedes, dice, lo voy a comparar a aquel que plantó su casa, o que hizo su casa, o que construyó su casa sobre la arena. Y vinieron, y ya conoce usted, al final, me voy a ir al final, dice, y aquella casa cayó y fue grande su ruina. O sea, la decisión siempre va a ser nuestra. Claro. Ahora, ¿quién va a influenciar esa decisión? El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Si no hay presencia del Espíritu Santo de Dios, yo puedo garantizarle que alguien va a escuchar esto y lo va a escuchar de aquí al año 2023, todos los domingos, y va a seguir igual.
igual, sin cambio, sin motivación, igual. Pero aquel que es espiritual va a sentirse confrontado. Mire, uno se siente confrontado todo el tiempo, hermanos. A mí me pasa. Para mí, sentarme a leer la Biblia en la casa, allá donde tengo mi oficina, es ¿qué me va a decir el Señor ahora, verdad? Y cada vez uno se da cuenta que se va quedando corto. Cada vez uno se da cuenta de que la única opción que tenemos es Cristo, acercarnos a Cristo, estar bien con Cristo. Es lo único que nos puede dar tranquilidad. El sábado que tuvimos, algunos se dieron cuenta, yo lo puse por ahí, nos golpeó un vehículo, la parte de atrás de la camioneta, y del impacto fue un golpe, así un tirón acá. Y en la noche yo pensaba y decía, qué tremendo aquellos que fallecen en los accidentes, qué impacto más grande el que sienten. No hay oportunidad de nada, de nada. Y usted lee las noticias, dice, murió a la hora del impacto. Qué tremendo. Por eso es que debemos estar en buena relación con Dios, porque no sabemos el momento en que el Señor dice, bueno, hasta aquí, pum. Algunos creen que van a tener oportunidad de, Señor, me arrepiento. El Señor es misericordioso y puede hacerlo, hermano. Yo jamás voy a dudar de la misericordia del Señor, nunca. Pero si usted no tiene tiempo, ya no es problema del Señor, es nuestro, cuando muchas veces se nos está diciendo y no tomamos las decisiones correctas. Si hay una influencia del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, a eso es lo que vamos a ser movidos. Voy a poner el mismo ejemplo del culto anterior. ¿Se acuerdan ustedes de los cassettes? Algunos todavía tenemos cassettes ahí, ¿verdad? Famosos cassettes. Uno los grababa, los regrababa, los podía retroceder y adelantar manual, ¿verdad? ¿Se acuerdan con los lapiceros Big? ¿Qué no hacía uno con los mentados cassettes? Y si conseguía uno de aquellos transparentes, este es de los buenos, decía uno. Que Sony panameños eran, pero como no sabíamos, ¿verdad? Si el cassette tenía música cristiana y usted lo ponía en la casetera, ¿qué iba a sonar? Música cristiana. Si el cassette tenía de la música que salió en esos tiempos, ¿verdad? Y empezó a inundar el rap, no estoy hablando de rap cristiano, porque eso no es. El rap es un estilo y, bueno, o ranchera, ¿verdad? Y usted ponía música, pero era mundana, ¿qué sonaba? No, pero es que la casetera era mía. y la casetera era cristiana, porque yo era cristiano, ¿verdad? Pero si usted le ponía música del mundo, eso iba a sonar, música mundana. Entonces, hermano, algo así somos nosotros. Si hay presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a actuar, a vivir, a caminar, a hablar, a pensar conforme al Espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo más de alguna vez cuestionó, fíjense, y dijo, si en verdad son espirituales, si no, les va a dar lo mismo. Eso sigue teniendo la misma vigencia. El espiritual se va a sentir siempre confrontado por la palabra, animado. El carnal no, ese se va a sentir molesto. Pero así pasa, así funciona. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos estar conscientes cuál es nuestra condición. Acercarnos al Señor con un corazón sincero es importante. Pedirle que haga obra en nosotros es importante. Porque en la palabra del Señor así está, ¿verdad? Pidan y se les va a dar. Toquen y se les va a abrir. Llamen y se les va a contestar. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios.
Y Él se la va a dar de manera sobreabundante. Esa es una de las pocas cosas que usted va a encontrar en la Escritura, que muchas veces menos se pide, y viene de manera sobreabundante. Hay otras cosas que pedimos antes que esa, cuando esa debería ser prioritaria. Pero así funciona. Tenemos que aprender, hermanos, entonces también a acercarnos con fe, la verdadera fe, la que nos hace no solamente creer en Dios, sino que creerle a Dios, someternos nuestra vida al Señor, esperar que Él haga obra y ser agradecidos. Porque al final, hermanos, debemos dejar que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestra vida. Mire lo que dice, y le voy a compartir un pasaje del Antiguo Testamento. Hay algunos versículos que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento que son la base de la promesa que encontramos en el Nuevo Testamento. Y esto es lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, Jehová hablando, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, oiga, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire el efecto. O sea, el profeta Ezequiel está hablando, revelado, claro, inspirado por el Señor, de la promesa del Espíritu Santo que Jesús le habló a sus discípulos. Pero hay algo interesante, porque dice, oiga bien, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. A eso es lo que nos mueve el Espíritu Santo. A eso es lo que nos mueve el Espíritu Santo. A obedecer, a honrar, a vivir para el Señor. Y entonces usted dijera, bueno, y entonces nos obliga. No, a eso nos mueve. Aquí viene la parte donde usted deja que el Espíritu obre. Pero esto es así como el anillo, ¿verdad? Como un círculo que no tiene principio y fin. El Espíritu obra y usted deja que Él obre. Usted hace la parte que le corresponde y el Señor hace el 100%. Bueno, ¿y eso cómo es así, verdad? Así funciona. Porque Él es el que produce en nosotros, dice la Escritura, el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa eso, hermano? Que cuando usted entrega la vida, cuando usted entrega el corazón de manera honesta, Él obra. Y cuando Él obra, oiga bien, entonces usted es sensible a dejarse guiar. Por eso es que el apóstol Pablo más de alguna ocasión dijo, hermanos, yo más que siervo soy esclavo de Cristo. Y los jueves estamos estudiando Filipenses y hay un momento en que el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero eso no lo entendemos si no hay presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué nos quiere recordar el Señor esta mañana, hermanos? Primero, usted decide, pero el Señor está influenciando esa decisión. Debemos acercarnos con un corazón honesto, sincero. Y si hay algo que no está bien, ahí está la guía también, pues. Siguiendo el ejemplo de David, debemos estar conscientes de que el Señor quiere obrar en nuestra vida. Segundo, hermanos, y no menos importante, porque acuérdese que la obra que el Señor está haciendo en nosotros es constante. Y en algún momento esa perseverancia que usted tiene para muchas cosas no es porque usted sea el que se esfuerce o el que esté o el bueno, no. En un momento esa perseverancia viene como resultado de que usted es salvo. Por eso es que lo segundo es que usted tiene que acercarse en fe, en certeza, pero no solo para pedir, sino que para creer, obedecer, esperar y agradecer.
Y al final, usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Las palabras de este joven el día que hablábamos el viernes me llenaron tanto, porque él decía, es que yo sentía que el Señor me comenzó a hablar. Acuérdese que Él nos habla de muchas maneras. Esta es la principal, y muchas veces uno oye mensajes que le están diciendo, y no hay que ser, hermanos, uno oídos sordos. ¿Sabe por qué? Porque si somos hijos, oiga bien, si somos hijos y estamos haciendo las cosas de manera errada, va a venir la corrección y la disciplina del Señor. Y muchas veces es fuerte. Por eso es que hay que ser obedientes. Ahora, si no somos hijos, pues esta es un capítulo más. Esta es una historia más que no impactó y que no tocó. Pero si en verdad, como decía el apóstol Pablo, somos espirituales, vamos a ser confrontados, vamos a ser animados por la palabra del Señor. Gracias, Padre, por esa palabra poderosa que nos das. Que es poderosa, tiene poder, así está declarado, Señor, y siempre causa un efecto en nosotros. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestras imperfecciones y nuestros pecados y nuestras fallas y nuestras faltas, tú obras. Gracias porque nos das también, Señor, la sabiduría y el discernimiento para entender que debemos depositar, ceder cada día nuestra vida para que tú crezcas en nosotros. Que esta semana que iniciamos, Padre, podamos dar esas evidencias y esos frutos, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. Ponemos esta semana que iniciamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.